y se lo comentábamos en las claves del día, autoridades extraditaron a Miller Alexander Silva Farías. Es el tercer involucrado en el ataque a un funcionario de Carabineros que ocurrió el 5 de marzo del año pasado. Él fue detenido en Buenos Aires tras una fiscalización. Nicolás Crum, tú nos cuentas más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Mane, hola Robert, ¿cómo están? Buen día. Fue la Policía Nacional de Buenos Aires, en este caso en Argentina, quienes lograron detener a Miller Alexander Silva Farías, este joven delincuente quien es señalado como uno de los participantes de este ataque a un funcionario de Carabineros que, si bien en aquel entonces él estaba como un civil más llegando a su casa, es finalmente testigo de un asalto que protagoniza este sujeto con otras 3 personas quienes habrían ido a intimidar a un grupo de mujeres que estaban llegando a un edificio en la intersección de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, ahí en la comuna de Ñuñoa. Y finalmente, en el momento en que ellos están intimidando a estas mujeres, este funcionario policial, un sargento de la 19ª comisaría, decide intervenir, intercede, se enfrenta con estos delincuentes y ellos le disparan en al menos 2 ocasiones, quedando gravemente herido, queda tendido en el suelo este funcionario policial. Esto despierta, por supuesto, a varios vecinos, se levantan algunas alarmas y por lo mismo sale la comunidad a ver lo ocurrido, momento en que al mismo tiempo se logra dar los primeros auxilios a este funcionario policial, pero además los sujetos que estaban por llevar a cabo este asalto terminan escapando del lugar y uno de ellos va hacia un segundo vehículo, no sin antes robar el arma del policía ya herido, y cuando va a intentar asaltar a otro vehículo, nuevamente se encuentra con un carabinero quien en este caso repele el asalto y termina dándole muerte a aquel delincuente, un menor de 17 años, quien termina perdiendo la vida en aquel lugar. Pero el resto de los sujetos termina escapando y continúa una investigación que comienza aquel 5 de marzo del 2025 y ya en junio del año pasado finalmente Carabineros ya tiene totalmente identificados a los participantes de este ataque, individualizados también, y tienen noción de que al momento de ir a capturar a Miller Silva Farías no estaba en su casa, y ahí comienza todo un proceso investigativo que tenía como una de las hipótesis la eventualidad de que este sujeto haya abandonado el país. Por eso, a través de las distintas instituciones que se coordinan para poder levantar una alerta roja con Interpol, es que ya había una orden de captura para poder dar con este sujeto, y que claramente las policías del continente que tuvieran, por ejemplo, algún procedimiento policial donde se viera involucrado este sujeto, de inmediato no solamente proceder a la detención del mismo, sino que también avisar, por supuesto, a las autoridades chilenas para comenzar todo el proceso. Finalmente eso fue lo que ocurre en Buenos Aires, en Argentina, cuando en medio de un control rutinario que realiza la policía, controlan a este sujeto, se dan cuenta en primera instancia que se trataba de una persona que no era argentina, sino un chileno. Empiezan a, obviamente, ver sus antecedentes y ahí salta esta alerta roja en este caso, que es lo que conlleva que finalmente las autoridades desde Argentina hayan notificado a las autoridades acá en nuestro país para haber comenzado el proceso de extradición que culmina ya el día de ayer con la captura de este sujeto. Se logra en este caso extraditar a esta persona y, por supuesto, ahora viene todo el proceso de carácter judicial que deberá enfrentar este sujeto, quien en este caso, como decíamos, se le imputan delitos tan graves como, por ejemplo, el homicidio frustrado a un carabinero que afortunadamente, si bien estuvo en riesgo vital luego de ese ataque, fue evolucionando y hasta el día de hoy sigue recuperándose de aquel episodio. Vamos a revisar declaraciones de las policías, quienes en este caso tuvieron una coordinación importante también con sus pares en el país trasandino. Este trabajo posibilitó la detención de 2 integrantes de la banda y un tercero, identificado posteriormente como Miller Silva, quien hizo abandono, huyó del territorio nacional, pero dadas las alertas y este trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones se activaron, y el Ministerio Público, se activaron las respectivas alarmas y alertas, y este sujeto fue controlado y detenido en Argentina. Y a partir de eso se inician todos los procedimientos que corresponden, y el día de hoy fue extraditado y fue traído de regreso a Chile.
Interpol de inmediato, una vez que se levantan las alertas y que toma conocimiento de que esta persona había sido detenida en Argentina, se pone en trabajo y genera las alertas también a Carabineros, que era quien estaba llevando la investigación en coordinación con el Ministerio Público. Se puede establecer la identidad de la persona por intermedio de huellas que fueron enviadas también a nuestro símil en Argentina, logrando determinar que se correspondía a la misma persona que estaba siendo buscada en Chile. En razón de eso se genera la alerta roja a través del Ministerio Público y son funcionarios nuestros los que están mandatados a ir a buscarlo para ponerlo a disposición de los tribunales. Nico, estaba revisando acá las fechas y lo que me impresiona de todo esto, todo esto ocurrió el 5 de marzo del año pasado. La alerta roja fue emitida el 4 de junio de 2025. Unos meses después de lo ocurrido. Pero lo que me impresiona, Nico, es que a él lo detienen e inmediatamente es extraditado. Es decir, hubo ahí una resolución muy rápida de la justicia argentina para enviarlo a nuestro país, algo que es insólito porque por lo general se hace todo un juicio de extradición, los procesos son largos. Hemos visto como miembros del Tren de Aragua son capturados, por ejemplo, en Colombia y no son enviados inmediatamente a Chile. Hay todo un proceso por medio, pero acá de un día a otro fue enviado a Chile. Sí, por eso que también acá las policías, sobre todo, tanto Carabineros como la PDI, valoran mucho en este caso la coordinación que se llevó a cabo. Nombran, por cierto, también la incidencia que tuvo en este caso el Ministerio de Seguridad Pública, debido a que también estuvo presente para poder llevar a cabo las coordinaciones. Y en ese sentido, esto puede tener que ver con que, por ejemplo, allá quizás no haya tenido registros o algún delito que haya cometido, porque muchas veces, tú también lo señalabas, Robert, cuesta en este caso que las autoridades de otro país puedan también en este caso entregar, por así decir, a un sujeto requerido por las autoridades o la justicia en nuestro país. Sobre todo cuando aquella persona detenida, por ejemplo, también incurrió en la comisión de algún delito en el país donde es encontrado. Claro. En este caso no hay antecedentes de que él haya estado cometiendo un delito, sino más bien es foco de una fiscalización, y una vez que a él se le controla, en este caso se logra identificar y ver que está esta alerta roja emitida ya hace un tiempo atrás, y que en ese sentido una coordinación para poder extraditarlo acá a nuestro país. Y esto también entendiendo que él era requerido no solamente por un delito, en este caso menor, sino que también por un delito grave. En este caso hablamos de un homicidio, quizás en calidad de frustrado, pero que afectó en este caso a un funcionario policial, y que en ese sentido también era relevante poder capturar a este sujeto, entendiendo que tuvo al menos los medios para poder escapar de Chile cuando él ya estaba siendo buscado por las autoridades, y por lo mismo no se descartaba que, de haber sabido que a él se le estaba buscando, por ejemplo, en Argentina, también quizás haya contado con los medios para poder abandonar aquel país. Por eso que también creemos que acá se realizan coordinaciones de manera importante. Y en ese sentido también fue relevante la coordinación que hubo entre todos los organismos, el Ministerio Público sin duda como el ente persecutor y quien instruye en este caso a las policías, también las policías por supuesto con su par también allá en Argentina, pero sin duda se nombró también al Ministerio de Seguridad Pública, quienes tuvieron una coordinación importante y que en ese sentido también pudo haber agilizado los procesos que tuvieron lugar también allá en Argentina. Hay declaraciones también respecto de este hecho, en este caso, como lo mencionábamos también, tuvo mucha incidencia el Ministerio de Seguridad Pública y sin duda también, por supuesto, la Fiscalía, quien estuvo también dando las instrucciones para que las policías pudieran lograr esta importante coordinación. Vamos a revisar precisamente ahora declaraciones del Ministerio Público y también del Ministerio de Seguridad. Se pudieron levantar evidencia relevante, lo cual permitió en un comienzo poder hilar líneas investigativas, la que posteriormente permitió, a los pocos días de sucedido los hechos, la detención de 2 personas. Se pudieron levantar huellas dactilares, las cuales fueron utilizadas por parte del personal policial en orden a poder establecer la identidad de un tercer sujeto. Esta persona se encontraba en el país vecino. Posteriormente se solicitó la extradición, la cual fue autorizada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y ya luego a través de Cancillería se pudo establecer, o se pudo en definitiva ejecutar la extradición de forma correcta. Lo que nos convoca es que esta persona ya se encuentra en territorio nacional. El día de mañana va a ser formalizada por los delitos de robo con intimidación y de homicidio frustrado en contra de funcionario policial en ejercicio de sus funciones, y se van a pedir las medidas cautelares que en derecho correspondan.
sargento Villegas, al cual se ha hecho referencia en varias oportunidades, intervino en este procedimiento, no dudó un segundo, venía saliente de servicio. En otros términos, sus actividades, sus obligaciones como funcionario del Estado habían acabado. El sargento Villegas se encuentra hasta hoy sujeto a cuidados médicos y en un tratamiento activo. Su recuperación será, por cierto, larga. Villegas representa en algún sentido, como se ha indicado, el corazón de la función policial. En eso comparte Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero también de aquellos funcionarios públicos que exponen su vida con regularidad al desempeño de la función que desempeñan. Dar cuenta del procedimiento policial para el resultado de la extradición es también una manera de reivindicar al sargento Villegas y con ello a los funcionarios del Estado, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Bueno, lo decían las autoridades, también lo confirmaba el fiscal. Robo con violencia es el otro delito que también se le va a imputar a este sujeto. Sin duda el más grave es el homicidio frustrado en contra de un funcionario policial. Pero aquí se valoraba, por supuesto, el actuar de las autoridades, esta importante coordinación, y que en este caso también se daba cuenta por parte de Carabineros que con el pasar de los días, una vez que ocurrió ese lamentable hecho en marzo del año pasado, ya se había logrado capturar a 2 sujetos. Faltaba este tercer implicado, el que ya había antecedentes importantes de que había abandonado el país. Por eso que también a mitad del año pasado se emite esta alerta roja y luego de varios meses transcurridos finalmente se logra no solamente detener a este sujeto, sino que también hacer una rápida coordinación. Ahí también lo destacaban las autoridades. Hubo un rol importante, por ejemplo, de la Cancillería para poder conversar con su par allá en Argentina y finalmente lograr la extradición de Miller Alexander Silva Farías, este delincuente que hoy también va a ser puesto frente a un tribunal. Vamos a estar atentos entonces a ver qué es lo que se resuelve en el tribunal con respecto a este sujeto. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien, que tengas buen día. Gracias, Nico, que estés bien.